Dentro de las múltiples problemáticas que tenemos en nuestro país desde el gobierno central es justamente descentralizar Chile. La verdad es que al ser una larga y angosta franja de tierra, tenemos distintas instancias culturales, distintos climas, distintos tipos de suelo. Nosotros, como programa, este precioso equipo que conforma los personales políticos, estamos en una verdadera campaña por descentralizar, por lo menos desde el punto de vista comunicacional. Para eso hoy día vamos a estar hablando con un concejal de Quintero, concretamente, de qué es lo que significa la zona de sacrificio y también de otras problemáticas que han ido desarrollándose en la región y concretamente en la comuna de Quintero. Donde todo acá, por supuesto, en lo personal, es político. Muy bien, ya estamos comenzando Lo Personal es Político del día de hoy. Y hoy nos vamos a meter en un área de la política que la verdad es que tiene poca visibilidad mediática. Sin embargo, el rol que cumplen concejales y cores es tremendamente importante. Hoy día vamos a estar hablando con un concejal de Quintero y vamos a estar justamente hablando de toda la problemática que ocurre en la zona, considerando además que esta es una zona de sacrificio. La verdad es que hemos tenido varios entrevistados vinculados a esta situación porque el tema del calentamiento global es un tema tremendamente importante y nos ha llamado la atención como equipo, también como programa, el que todos están focalizados en la posibilidad de cambiar esta situación. Sin embargo, hay miles de áreas, hay miles de ribetes que nos impiden efectivamente entender ¿por qué no se hace algo? ¿Por qué no se cambia esta nomenclatura que se da a llamar zona de sacrificio, lo que es bien brutal, para que de una vez por todas tengamos una mejor calidad de vida? Serán problemas económicos, intereses, voluntad política. Vamos a estar conversando, por supuesto, con el concejal Alejandro Sepúlveda, acá en Lo Personal es Político. Alejandro, ¿cómo estáis? Mucho gusto, Jaime. Agradezco la invitación al programa y muy contento de visibilizar una comuna tan importante como es Quintero a nivel país. Así que agradezco la invitación y dispuesto a conversar temas relevantes que la gente quiere escuchar de la primera eslabón del Estado, que en este caso son los municipios, que piensa la gente, donde ingresa la gente, donde solicita sus petitorios, sus problemas y muchas veces con pocas facultades que vamos a ir comentando a través de esta entrevista. Alejandro, hay una cosa bien interesante que acabas de mencionar y que tiene que ver efectivamente con los gobiernos locales. En definitiva, los municipios tienen un rol fundamental. Quedó absolutamente develado durante la pandemia la importancia que tienen los municipios. Los municipios, por lo menos en la región metropolitana, tomaron la bandera de lucha, cerraron colegios cuando incluso el gobierno central no estaba dispuesto a hacerlo. Tomaron decisiones fundamentales para paliar la pandemia, desarrollaron cajas de alimentos para las personas más vulnerables. Efectivamente, los gobiernos locales son fundamentales. ¿Cómo es el trabajo que tú estás desarrollando en ese aspecto como concejal en la comuna de Quintero, que es una comuna que además, permíteme el comentario, es tristemente célebre, ¿no? Porque es una comuna que lamentablemente está en el imaginario colectivo como una zona de sacrificio, como un lugar tremendamente complejo desde el punto de vista de ecosistema, digamos, desde el punto de vista de lo que es la polución, de lo que es los riesgos de vivir incluso ahí. ¿Cómo se vive esa situación desde el gobierno local y también desde tu rol como concejal? Bueno, yo me gustaría contextualizar un poco también para que la gente muchas veces se queda con algunos lemas que no son. Por favor, dele. Para eso está acá. Los concejales tienen ciertas facultades que no es administrar la comuna, pero sí es poder fiscalizar y poder normalizar, generar ordenanzas, poder estructurar un procedimiento de trabajo en conjunto del Consejo Municipal que encabeza el alcalde.
La comuna de Quintero en sí, como tú bien decías, estamos estigmatizados con el tema de zona de sacrificio. Estamos toda la vida con ese tema de que nos dicen, por ejemplo, yo soy ingeniero en prevención de riesgo medio ambiente, esa es mi especialidad profesionalmente. Y cuando yo hablo con la gente de otros lugares, yo les explico que Quintero tiene mucho más cosas que ofrecer que un cordón industrial. Antiguamente, Quintero era uno de los balnearios a nivel nacional más top, como me podría decir un familiar, una abuela o cualquier persona, como podemos decir la comuna de Quintero, del país. Actualmente estamos viviendo una pandemia. Siempre digo lo mismo, hace muchos años, no solo por el tema del COVID. Quintero vivió el tema del conflicto del derrame de petróleo, después el tema de la intoxicación masiva a nivel país, que cuando pasan las noticias aparecemos siempre, pero después no aparecemos. Y ahora el tema de seguridad. Yo creo que el tema de seguridad a nivel país, no solamente en esta comuna, pero en esta comuna tan pequeña, o los balnearios a nivel país, que son tan pequeños, la tranquilidad en verano y la tranquilidad ahora en invierno ya se está devastando. ¿Cómo podemos quitar ese estigma? Es un trabajo sumamente difícil a través de los gobiernos locales, pero sí se puede hacer porque tiene dos factores que yo siempre domino a nivel personal, yo siempre trato de señalar eso. El tema de la visión política, que depende mucho porque hay voluntad y temas legislativos que no han cambiado, el tema de las normas COF, que ahora, por ejemplo, quieren solamente normar un compuesto, siendo que en Quintero tenemos más de 100 compuestos orgánicos volátiles que no se norman y no se miden. Y cuando no están medidos, no se puede fiscalizar y no se puede multar. Eso yo trato de señalar a la gente que la idea es que, la empresa invierta, porque actualmente, por ejemplo, ayer hubo otro varamiento de combustible o un compuesto X en la bahía, y claro, es pequeño, pero en cualquier momento puede ocurrir un evento, aunque sea pequeño, no se puede disminuir el impacto social y económico que deja esta imagen. Yo podría estar hablando acá que Quintero podría ser una de las comunas más ricas a nivel país, pero seguimos siguiendo siendo una de las pobres, una de las comunas que necesita más recursos. Existe la empresa de gas natural licuado más grande a nivel de Sudamérica y nos paga 60.000 pesos en patente. Ahora, ¿por qué ocurren ese tipo de cosas, Alejandro? Digamos. Porque en definitiva también ahí hay intereses económicos involucrados que están evidentemente vinculados con toda la problemática medioambiental. En general, nosotros somos un país extractivista, es quizás una de las cosas que más se discutió en algún minuto en la Constitución que fue rechazada. Estaba esa idea concretamente de cambiar un poco el eje económico. Por otro lado, tenemos efectivamente esta forma de nominar ciertas zonas. O sea, estamos dispuestos a tener zonas que se sacrifican. Sacrificar algo es tremendo. Es decir, estamos dispuestos a que esto se muera para un bien aparentemente mayor. Sin embargo, eso significa perjudicar el ecosistema. Tú trabajas o estás directamente vinculado con el medio ambiente. Hay intereses económicos. Me acabas de mencionar que una empresa de gas paga 60.000 pesos de patente, lo que es un absurdo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles son las situaciones que efectivamente habría que develar y que en definitiva no se muestran? Lamentablemente en general los medios son tan locales y son tan centralistas que no ven este tipo de problemáticas que terminan afectándonos a todos, al país completo, porque son quizás elementos que sirven de ejemplo para poder ir viendo en otras comunas, más allá de las características específicas, cómo se puede ir trabajando, digamos. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay intereses económicos? ¿No hay voluntad política? Es un aspecto multidisciplinario, como te podría señalar. No hay voluntad política, porque, por ejemplo, llevamos más de 3 años trabajando en las asociaciones de puertos concesionados entre varias comunas y ciudades que están en el mismo contexto de Quintero, de tener un puerto donde ingresa combustible, donde ingresa carga, donde ingresa la energía del país, y para la comuna beneficio cero. Aparte de los empleos, que sí, algunas personas, porcentaje de empleabilidad existe ahí, pero igual es poca. La empresa que más da trabajo en la comuna de Quintero es el municipio. Entonces, ¿tiene que existir voluntad política? Sí, porque se tiene que cambiar la ley de rentas 2
que donde la tributación de la empresa ya no dependa, por ejemplo, en la casa matriz, que pagan, por ejemplo, esta misma empresa puede pagar en Las Condes 600 millones de pesos, 700 millones de pesos, y acá en Quintero está pagando 60.000 pesos. Entonces, la gente me podrá preguntar, ¿y eso cómo me beneficia a mí como quinterano, como habitante de cualquier comuna que usted puede estar viendo? Cuando usted ve en la tele y prende el televisor y ve un alcalde inaugurar su centro de cámaras de vigilancia más grande del país, son con recursos de estas comunas. Recursos que nacen y se ingresan todos los días por la costa de esta comuna. Hay un tema con los pescadores, que ya solamente la bahía ya está restringida. No, el aspecto es un tema económico en sí, porque está beneficiando, en este caso, si termina eso, Las Condes, comunas tan grandes, ya no van a recibir tantos recursos como están recibiendo actualmente. Y lo otro es voluntad. Por ejemplo, en Arauco, no sé si tú me recuerdas, Celulose Arauco cambió su casa matriz del lugar donde está en la región metropolitana a Arauco y ahora paga 500, 600 millones de pesos. ¿Por qué no hay voluntad en esta empresa, a lo mejor particulares, en hacer este tipo de gestión en las comunas? Ya no sirve ese tema de colocar piso flotante en la junta de vecinos, de colocar las luces, de colocar tema de cocina, que siempre regalaban antiguamente las empresas como para poder callar la presión social. Se tiene que hacer algo más allá que conlleva un beneficio en seguridad, en salud, en diversos aspectos que afectan día a día a todos los habitantes de Chile y nuestra comuna principal. Ahora, la problemática de que las comunas sean pobres y que tengan relación también con este país tan centralizado es una problemática generalizada en Chile. Tú acabas indirectamente, digamos, pero mencionaste o me rememoraste en la cabeza la Araucanía, que es quizás una de las zonas más pobres de nuestro país y sin embargo es una de las zonas, comillas, más ricas también de nuestro país. Ahí hay un elemento que es tremendamente contradictorio. Lo mismo pasa con la minería. Muchas personas que están en la zona norte, en la zona minera, alegan que finalmente los recursos que se desarrollan en la minería y finalmente las ganancias solamente vienen para el gobierno central y, como tú bien destacabas, hacia ciertas comunas y hacia ciertas empresas. Pero eso tiene que ver también con que muchas de esas empresas son absolutamente privadas y no tienen que ver con los beneficios que el Estado puede otorgar. Tú mencionabas, Alejandro, que tu rol también es fiscalizador. Desde este punto de vista, ¿cómo va fiscalizando esta situación y cuál es el vínculo en definitiva con el alcalde para poder mejorar estas situaciones que son complejas? Quiero meterme después en el tema de la seguridad porque lo mencionaste al pasar, pero me parece que es relevante porque es un problema hoy día a nivel país. Pero primero me gustaría que me explicaras un poquito de qué manera estás fiscalizando o están fiscalizando como grupo quizás este tipo de situaciones y cuál es el rol finalmente con el alcalde a la hora de tomar cartas en el asunto para que esto mejore, para la comuna concretamente, ¿no? El rol de fiscalizador que establece la ley es con respecto a la gestión municipal. Sí. Respecto al presupuesto municipal. Exacto. Con relación al presupuesto municipal, cómo el concejal o cómo la gente que pueda entender el rol de uno en el escalafón. ¿Cómo uno puede fiscalizar? Nosotros todos los años aprobamos el presupuesto municipal que conlleva diferentes ítems: salud, educación, con la gestión, el personal, tenemos seguridad, que muchas veces se traspasa la seguridad en los municipios, que a mí no me gusta tanto porque no tenemos la gente, a lo mejor la gente no va a enfrentar con la delincuencia, eso depende del Ministerio del Interior. Pero yo en este caso, como yo fiscalizo la gestión del alcalde, yo soy mucho de las palabras se las lleva el viento, ese es mi lema. Los consejos municipales es los días miércoles donde nos reunimos nosotros, los concejales, nos juntamos y hay una parte que se llama varios. En los varios muchas veces se habla requerimientos de la comunidad, que es un aspecto que los concejales pueden señalar, pero también hay que hablar de otras cosas. Por ejemplo, tema de licitaciones, hay que saber a lo mejor el mercado público y revisando qué compra ha hecho el municipio, si se ha hecho de alguna forma a través de la reglamentación que tiene Chile Compra, el tema de los contratos, los tratos directos, cómo se ha realizado, si tiene la certificación. Uno como concejal no puede fiscalizar el proceso, ¿cómo se puede decir? Cuando están subiendo las bases. Pero cuando las bases de licitación están arriba, en este caso, y después hay un oferente, es decir, una persona que se gana una licitación, como en cualquier municipio pasa, uno puede ver las bases administrativas y técnicas, es decir, documentos donde la empresa señala cómo va a ejecutar ese trabajo.
Y ahí como concejal uno tiene que poner y también tener el conocimiento, las competencias, que es sumamente importante que la gente sepa, para poder entender qué ofreció esa empresa, si está cumpliendo o no. Por ejemplo, los espacios públicos, empresas muchas veces que se ganan una licitación y tienen el personal trabajando a lo mejor sin los implementos de protección personal, o muchas veces los plazos de ejecución se demoran mucho con realmente lo que dice el cronograma. Entonces, uno, ¿cómo ejecuta el rol fiscalizador? Tiene dos formas, a través de, a lo mejor, el Consejo Municipal, que es lo que dice la ley, o llevar un elemento más allá a través de la Dirección de Control o la Ley de Transparencia. En la Ley de Transparencia, que cualquier persona puede solicitar, cualquier ciudadano, información al municipio. Tiene un plazo de 15 días el alcalde para poder responder. Yo trato de hacer mi gestión mucho a través de oficios y a través de documentos. Como te dije anteriormente, Jaime, llevo muy poco en política, yo soy nuevo, soy muy joven, y lo que aprendí este tiempo, las palabras se lo lleva el viento, y es preferible dejarlo a través de un documento escrito para poder seguir los conductos formales, para poder ejecutar una fiscalización de buena forma. Voy a quedarme con algo que acabas de mencionar que me parece tremendamente interesante y importante, porque Chile es un país que se ha despolitizado brutalmente desde la dictadura en adelante. Incluso la vuelta a la democracia se siguió desarrollando un discurso mediático y una agenda pública vinculada a despolitizar el discurso. ¿Por qué te metiste en política? Llama la atención, digamos, que alguien decida meterse en política. Yo personalmente creo que todo el mundo debería meterse en política porque, como dice este programa, lo personal es político. Finalmente todos de una u otra manera estamos estableciendo ciertas dinámicas políticas, pero cuando alguien decide meterse en política, llama la atención. ¿Por qué decidiste meterte en política? Yo, a tan corta edad, siempre yo he señalado que los ciclos se cumplen. Y cuando hay personas que llevan a lo mejor 20 años, 40 años en política, siendo a lo mejor concejal, después alcalde, concejal, alcalde, para mí no es bueno. Y siempre he señalado, inclusive tengo un lema, yo máximo 2 periodos y después, chao. No sé si me entiende lo que te acabo de decir. Sí, sí. Porque esto, la idea es que como yo, a lo mejor que soy nuevo, que soy profesional, que soy joven, también existen muchas más personas que quieren la oportunidad de poder expresar y poder representar a la comunidad. Y esa visión es la que yo veía, de donde poder unir a lo mejor el adulto mayor con el joven. Porque siempre se ha tratado de estigmatizar a lo mejor al joven, de revolucionario, de que no tienen los principios, o que antiguamente era de otra forma. No, existen jóvenes que quieren aportar a la sociedad y queremos hacer un aporte y trabajar también con los que tienen experiencia. Si yo no jamás desconozco ese tema, pero mi visión principalmente para meterme en política es sumamente complicado. Me he dado cuenta en este año y medio, la exposición familiar, la exposición personal, es que poder derribar mitos con respecto a que este es un grupo cerrado, donde ingresan siempre unos pocos y la gente nueva no puede ingresar. Hay un elemento que es bien importante, porque en definitiva es también optar por meterse en un área que está muy descalificada socialmente. En general, la ciudadanía tiende también en quizás una falta de conocimiento real, y también porque los políticos que más llaman la atención son aquellos que pueden ser más cuestionados, ¿no? Desde cierto punto de vista. Pero hay una mirada súper condenatoria hacia los políticos. En ese aspecto, para ti, ¿cómo ha sido ese fenómeno? Porque al ser nuevo también te estás enfrentando a una visión distinta, desde que te puede estar aprovechando algunas cosas, o que te interesa el poder, cosa que no encuentro nada de malo, digamos, que te interesa el poder si es que ejercer el poder para hacer el bien, pero bueno, lo que tú decías, o sea, hay costos que pagar. ¿Cómo los has ido enfrentando esos costos? Sí, yo te soy súper honesto. Esto igual cuando uno ingresa a un trabajo y no hay un manual ni no hay un libro donde te explica los contextos donde tú te vas a enfrentar. Sobre todo en una comuna que uno piensa que es tranquila, pero siempre hay contextos sociales complicados. Como te dije anteriormente, hace muy poco salimos en televisión por el tema de que en la bahía encontraron una tonelada de Iquique Quintero, de droga, el tema de la delincuencia, contaminación,
en fin, en verano una de las poblaciones que aumenta más de 400%, su población flotante de veraneantes de la zona de Santiago, de otros lugares de la comuna. Pero claro, existe una exposición mediática complicada. Yo lo he enfrentado haciendo las cosas que hacía antes, me encuentro con mis amigos, voy a hacer deporte. La diferencia de una chica a una grande es que en la realidad yo vivo, donde vivo siempre, voy a comprar pan en el mismo lugar, juego fútbol en el mismo club, donde aprovecho mandar un saludo a Valladolid, un club deportivo rural. Voy a mi hijo en un colegio particular, no subvencionado, gratis, gratuito, y en el colegio Don Orione, donde yo también estudié. Mi familia. Entonces, los lugares donde comunas pequeñas, la realidad es complicada cuando existen episodios sociales que son difíciles de explicar a la gente. Las redes sociales muchas veces se trata de culpar a algo sin tener conocimiento. Yo siempre digo a la gente que prefiero hablar por voz que en redes sociales. En redes sociales a lo mejor si hay una problemática me la pueden escribir. Pero cuando se generan descalificaciones sin saber las atribuciones de uno, eso es lo que uno a veces le molesta y le duele, pero uno trata de enfrentarlo porque es la exposición que conlleva un cargo político y uno tiene que entender a través del tiempo, digamos tampoco, que es así, pero uno tiene que, lo más importante, educar a la gente y también aprender si uno no las sabe todas, pero sí educar a la gente muchas veces de cosas que los políticos en general, no individualizando, le ha dicho que es así, pero realmente no es así. Es que es un tema complicado, yo claro. Yo puedo decir que no en algunos aspectos que la gente me dice, oye Alejandro, ¿tú puedes hacer esto? No puedo hacer. Que decir que sí. Y eso te genera también un aspecto de decir, chuta, entonces, ¿qué facultades tienen? Entonces, preferible decir a las personas, educarlas, enseñar, y también que aquellas personas, cuando se generan algunas cosas que uno no sepa, poder también aprender. Pero falta mucha educación cívica en ese sentido, y que la gente pueda entender cuáles son las facultades, y cuando nosotros también, que los políticos, no nos aprovechemos de eso, en el sentido de que nosotros no somos de entregar la caja de mercadería, no somos de entregar el balón de gas, nosotros tenemos otro rol, a lo mejor de apoyar a la Junta de Vecinos a postular proyectos, sí lo podemos hacer esas cosas, pero el asistencialismo a mí no me gusta. El problema es que el asistencialismo es quizás la forma más viable de hacer política, y estamos construyendo también una población que está acostumbrada al asistencialismo, y que eso es lo que espera también de los políticos. En general, si tú te metes en algún tipo de campaña, lo primero que sale es, bueno, ¿qué me ofreces? ¿Qué es lo que me vas a regalar? Y eso es bien sorprendente. Alejandro, tenemos que hacer una breve pausa. Volvemos inmediatamente a seguir conversando con Alejandro Sepúlveda, concejal de Quintero. Ahí vamos a hablar de zonas de sacrificio y nos vamos a meter en un tema que ha tocado Alejandro varios momentos de esta primera conversación, de esta primera parte de los personales políticos. El tema de la seguridad, un tema que lamentablemente es transversal en todo Chile, que tiene además al Ministerio del Interior de cabeza, también viendo cómo se soluciona esta situación, y que además tiene focos distintos dependiendo también de dónde se va gestando los problemas de seguridad. Es un tema nacional. Él hablaba incluso de una posibilidad, de una suerte de narcotráfico que se desbarató o se descubrió, digamos, en la zona. Así que a la vuelta de esta pequeña pausa vamos a seguir conversando con esto. No se vayan de la compañía de TVX, seguimos con lo personal político. Ya estamos de vuelta para nuestro segundo bloque de Los Personales Políticos. Seguimos conversando con Alejandro Sepúlveda, concejal de la comuna de Quintero. Y estábamos, en el bloque pasado quedamos ahí pendientes con un tema que Alejandro ha estado mencionando en varias ocasiones en el primer bloque, el tema de la seguridad. Un tema que además, la verdad es que a nivel nacional nos tiene tremendamente preocupados, pero también nos tiene preocupados desde una perspectiva no efectista. Nos queremos llamar al pánico de la población, pero entendemos que hay que tener una mirada tremendamente crítica y hay que pedir que se desarrollen políticas públicas que permitan paliar el incremento de la violencia que se está viviendo en las calles en nuestro país en general. Alejandro, ¿cómo están viviendo esta situación de la seguridad? Porque tú lo has mencionado
más de una vez, lo mencionaste al principio de la conversación, en el primer bloque, y después lo has ido mencionando en otros momentos. ¿Qué pasa con la seguridad en Quintero concretamente? Quintero es un tema sumamente complicado porque últimamente este año ha aumentado más de 300% los delitos graves, en el sentido de homicidio. Últimamente el UNIMAR variaron a guardia de seguridad. Hemos tenido temas conflictivos de escuchar a lo mejor fuego de artificio que la gente no está acostumbrada a escuchar, asaltos que se escuchan constantemente. La gente se ha agrupado en un grupo de WhatsApp que se envían información que a veces es efectiva, es real, que yo he comprobado, llamado a carabineros, preguntado, porque estoy constantemente mirando las redes sociales porque ahí se entregan información que a veces para mí o para el trabajo que yo puedo apoyar es sumamente importante. Pero también, como tú bien dices, también hay que mantener la calma de señalar o no dar comentarios para alarmar el pánico, porque eso aumenta la sensación de inseguridad y también genera una desconfianza enorme en todos los niveles que no nos podemos tener. Actualmente la comuna de Quintero, por ejemplo, tuvimos hace muy poco un Consejo de Seguridad Pública, que todos los municipios tienen que tener un Consejo de Seguridad Pública que lo integra representantes de la delegación presidencial, la Armada, las fuerzas de orden, también está Gendarmería, donde se hablan y se específicamente temas de seguridad pública. Pero en nuestra comuna tenemos una subcomisaría que ya no está dando abasto. La gente señala constantemente que tenemos que pasar a la comisaría. La población de Quintero ya no es las 15.000 habitantes. Yo te diría, Jaime, lo puedes comprobar, me vas a acordar de mí cuando tengamos el próximo censo, que esperemos que sea bueno, que vamos a tener más de 40.000 habitantes, porque cuando tuvimos la pandemia la gente ya empezó a hacer asentamientos en lugares que ya no están comúnmente, como es Santiago. Se está yendo ahora a lugares de la costa, en este caso Quintero, el nuevo Prembal, que es como el plan regulador. La extensión urbana de la zona rural ya no es rural, es urbana, y están loteando terrenos que antiguamente entregaban un predio de 1 hectárea, ahora 200, 500 metros cuadrados, y el valor aumentó, pero también aumenta también la cantidad de personas que están viviendo. Al aumentar la cantidad de personas y también los asentamientos, genera también un problema de control de orden. No puede ser que en la comuna de Quintero muchas veces exista un carro y los otros 2 carros de carabineros estén en mal estado. Yo apoyo a Carabineros en su gestión, nunca voy a quitar un apoyo, ninguna autoridad debería quitar un apoyo a Carabineros de Chile. Pero sí nosotros tenemos que tener claro que existe una deficiencia a lo mejor en temas de mantenimiento, en temas de dotación. Descentralizar el país no solamente conlleva en generar gobiernos regionales, que tienen ciertas facultades que no están en el orden público, la del orden público está en delegación presidencial. También genera descentralizar el país y en distribuir de buena forma esta dotación de carabineros. Poder a lo mejor, yo sé que pocos jóvenes a lo mejor están interesados en ser carabineros de Chile, pero poder la estrategia para poder potenciar eso, para de esta forma poder llegar a las comunas que están desprotegidas. Ahora, hace muy poco, nosotros fuimos de la delegada presidencial, nos dijo que iban a haber aumentar los recursos, no sé, a 4.000 millones de pesos en seguridad pública a nivel regional. Si uno se pregunta cuánto va a llegar a la comuna de Quintero, estoy seguro que son menos de 50 millones de pesos, 100 millones de pesos. Porque y eso no ayuda en nada, me imagino, ¿no? Exactamente, porque se distribuye a lo mejor por la cantidad de habitantes, se puede distribuir de otra forma. Entonces, el tema de seguridad pública en la comuna de Quintero, yo siempre trato de decirle a la gente que seamos ordenados con el petitorio, seamos todos, llevemos algo conciso, porque a nosotros los concejales, por ejemplo, se me ha dicho, Alejandro, quiero elevar de la subcomisaría a comisaría. Y yo les digo, hemos ido a todas las reuniones por haber, y lamentablemente la respuesta es esta. Esta es la concreta. Pero por mí, siendo quinterano de toda la vida, quisiera tener más carabineros. Quisiéramos que en la esquina a lo mejor tuviéramos 100 cámaras de seguridad. También quiero. El tema es que no depende de uno, porque depende de muchas cosas de presupuesto. Depende de voluntad política a nivel central. Y eso como país tenemos que quitar. Porque no puede ser que en una comuna, como te dije anteriormente, que tan rica a nivel industrial, que nosotros entregamos un sinfín de gas, energía, no tengamos ningún beneficio, ni siquiera en seguridad. Aumentar el presupuesto en seguridad para nosotros significa, lo aumentamos, colocamos cámaras de seguridad en el centro, mejoramos las que estaban malas, porque antiguamente
y este nuevo Consejo Municipal llegó, se dio cuenta que las cámaras estaban en perfecto estado, se mejoraron, tenemos las cámaras nuevas, pero no podemos quedar ahí. Es un tema de prevención. Seguridad pública, que depende del municipio, es un tema disuasivo. La gente mal confunde, muchas veces piensa que es de actuar, es de a lo mejor no sé, de agarrar al delincuente, pero son ciudadanos igual que nosotros, a lo mejor que no están capacitados como las personas de orden y seguridad, que son carabineros de Chile, que les corresponde realmente ejecutar esa función. Nosotros como municipio, en este caso, el Consejo Municipal en pleno, tenemos una visión en conjunto con la seguridad. No tenemos concejales que piensan de una forma y de otra. Estamos todos trabajando que necesitamos más seguridad. Pero hemos ido a toda la reunión a día por haber, pero falta voluntad política. Yo creo que esta misma situación que te acabo de decir, Jaime, la están viviendo mucho más comuna. Pero ¿por qué doy importancia a Quintero? Porque cuando ocurren los eventos medioambientales, cuando hay una protesta, eso a la gente le da rabia. Llegan más de 4 micros llenas de carabineros, llega la televisión, hay carabineros en todas partes. Entonces, hay que ser congruente con las cosas que uno dice. En el sentido, cuando pasan los eventos, están todos. Seguridad y orden. Pero cuando estamos realmente tranquilos, cuando estamos viviendo el día a día, no tenemos seguridad. Y eso depende del Estado de Chile. Ahora, en ese aspecto, Alejandro, es bien importante lo que estás diciendo, porque primero me gustaría saber cómo ves fenomenológicamente este incremento de la delincuencia en la comuna, concretamente, porque eso es lo que mencionabas hace un rato, y por otro lado, de qué forma efectivamente se da esta situación donde ciertos eventos medioambientales llaman más la atención de la prensa concretamente y también del gobierno central que incrementa el contingente de carabineros en la comuna. O sea, ¿qué es lo que está pasando ahí? Porque por otro lado, lo que uno escucha de la ministra Toá es que ella está bastante preocupada a nivel nacional del tema de la seguridad, que es un tema muy, muy complejo. Efectivamente ha aumentado... la delincuencia ha aumentado, pero es bien loco porque mucha gente culpa a los migrantes y resulta que cuando uno ve las cifras ha aumentado la delincuencia, pero son siempre más chilenos que migrantes los que ejercen finalmente la violencia y los que perpetran actos delictuales. Es impresionante, o sea, es, qué sé yo, 94% versus 6%. Es a ese nivel pero la idea, aparentemente, que se está diseminando en la opinión pública, lo que es bien peligroso también porque potencia otras cosas, racismo, xenofobia, es que fuera un problema de migración. ¿Desde dónde lo ves tú en ese sentido? ¿Y cómo ves también esta situación que a todas luces es bien compleja? O sea, cuando hay un tema de crisis medioambiental, la prensa toma interés en lo que pasa en Quintero, pero en otras situaciones parece ser que Quintero pasa a ser una comuna que no ocurre nada. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que eso genera estigmatizar, porque han ocurrido muchos eventos medioambientales y eventos medioambientales que inclusive llegó el presidente de la República, no recuerdo, el último Sebastián Piñera vino para acá, y claro, genera un aspecto mediático. Quintero ya no es conocido de otra forma a lo mejor a los más jóvenes, que cuando uno va a Santiago dicen Quintero la contaminación. Por eso vuelvo a reiterar que el tema de delincuencia es un tema, yo diría que está a la par. Si uno le pregunta a la ciudadanía, inclusive la seguridad, está, yo creo que ahí con medioambiental ya, puede estar pero en la ¿por mano. qué ocurre el tema? Porque el tema medioambiental nosotros de una u otra manera se ha manejado y se entiende, o lo hemos logrado entender desde distintas perspectivas, y lamentablemente, como yo decía en el primer bloque, está esta idea donde se denomina incluso a la zona como zona de sacrificio, lo que es bien complejo. Tú mencionabas incluso lo que pasaba con Quintero hace un tiempo atrás, que era un balneario turístico muy atractivo, y hoy día resulta que es un lugar que se percibe desde los medios como un lugar complejo para ir y todo el cuento, desde el punto de vista medioambiental, y finalmente que puede perjudicar incluso la salud de los habitantes. Pero el tema de la delincuencia o el tema de la seguridad es un tema nuevo de alguna u otra forma. ¿Por qué crees que se incrementó la delincuencia o por qué está siendo más inseguro? Cuando, de hecho, lo acabas de mencionar, está a la par. ¿Qué pasó ahí?
Hay dos factores. Yo hace muy poco estuve leyendo un informe de la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde señala que los índices delictuales a través de pandemia bajaron, comparación antes. Se terminó la pandemia y hubo una explosión enorme de eventos, particularmente en Quintero. Yo diría que un aspecto sumamente que conlleva un trabajo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque como te dije anteriormente, ya han llegado, la población ya aumentó, yo diría, ya no son las mismas gente antiguamente. Los quinteranos los conocíamos todos, entre vecinos, las comunas pequeñas se conocían. Ahora, actualmente, poblacionalmente ya aumentamos 3, 4 veces, yo diría 2 veces a lo que éramos antes, y también eso genera un desorden también en el tipo de gente. No es por discriminar, yo no trato de individualizar qué persona es. Como tú bien decías, no es un tema entre a lo mejor los migrantes y ahí la gente del país, sino un tema de cultura, es un tema de educación, es un tema de orden también. El municipio, yo siempre lo señalo en los consejos municipales, que los municipios también juegan un rol primordial en tema de desarrollo comunitario, en espacios públicos, en generar esos espacios que a lo mejor esos niños que están en las villas, que se están perdiendo por la drogadicción, poder sacarlos. Pero si no tenemos, en este caso, la planificación de buena forma, el desarrollo estratégico de la comuna para poder potenciar ese aspecto, no se va a avanzar. Por eso yo señalo y siempre le digo a la gente que evalúe bien a su alcalde, a la gestión de cada uno de ellos, porque ellos, en este caso, replican su voz, pero los responsables de poder dar orden, en este caso, de seguridad, es el Estado. Y también está el tema, por ejemplo, en nuestra comuna de asentamiento, a lo mejor que loteo, de gente que llega de externos, que se colocan con casas, sin orden, toma de terreno, que ha pasado, yo creo que a nivel país, que también genera un desorden de planificación estratégica, de planificación de ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial en las comunas son sumamente importantes y también pueden conllevar generar un aspecto de aumento de delincuencia y también de educación en la cultura, en este caso de una comuna o de un país. O sea, Alejandro, tienes toda la razón y eso ha ocurrido también en la región metropolitana con los famosos guetos verticales que no solamente perjudican la calidad de vida de quienes han comprado ahí, sino que efectivamente ha aumentado la peligrosidad en la zona. Ahora, el tema es ¿por qué los gobiernos regionales, en este caso las alcaldías, aceptan este tipo de cosas? Tú mencionabas, por ejemplo, que cambió aparentemente la calidad del suelo. Aquel suelo que era rural hoy día es un suelo para construir habitaciones. Entonces, desde ese punto de vista, para construir casas concretamente, desde ese punto de vista, ahí hay un cambio radical en la forma de percibir y también hay un llamado, de alguna u otra manera, a que se produzcan movimientos desde distintas zonas para para aumentar, digamos, la ciudadanía o aumentar la población en Quintero. Ahí algo está pasando. Nuevamente, ¿hay intereses económicos? ¿Solamente es un tema de voluntad política? Porque eso ya va más allá de centralización o no centralización, tengo la sensación. Sí, mira, el tema de la extensión urbana, es decir, la planificación estratégica, depende del gobierno regional, de los CORES. Ellos... Oh. ¿Qué pasó? Se pegó nuestro invitado. Pero no se preocupen. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a volver con nuestro invitado. Pero esto es lo que pasa también para que ustedes vean que estamos así. Así somos nosotros. Vamos y volvemos inmediatamente con más de lo personal político para nuestro tercer y último bloque. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en lo personal político. Quiero aclarar algo. Alejandro está en un encuentro de concejales en la ciudad de Osorno. Ahí le vamos a preguntar bien. ¿Está en Osorno, no, Alejandro? Sí, estamos en un encuentro nacional de concejales viendo unos temas y, claro, la señal no es tan buena. Y por eso se cayó para poder... básicamente para que la gente sepa, porque efectivamente es parte... No, está perfecto, pero es para que la gente sepa nomás. Alejandro, estábamos conversando justamente del tema de la seguridad, que es un tema que tú has traído a colación varias veces,
y hablábamos también de si había voluntad política detrás de todo esto, porque también tiene que ver con una quizás sobreexplotación de los suelos que no corresponden, que además va a tener probablemente una pata que hoy día quizás no estamos observando y que tiene que ver con la calidad del suelo, lo que implica que de pronto un suelo que está dispuesto para ciertas cosas se ocupe para otras cosas. Eso puede traer también problemas a mediano y largo plazo. Pero estamos hablando de eso y estábamos hablando en definitiva cuáles eran los elementos concretos que habían generado este aumento de la delincuencia en la zona. Y eso me estabas por ahí hablando, contándome un poco ese tema. Cuéntame. Sí, Jaime, igual contextualizar que la realidad de la comuna, las opiniones son diversas, pero técnicamente uno de los factores, como te dije anteriormente, del aumento, en este caso de extensión urbana, zona rural, esos son facultades en este caso, por los gobiernos regionales. Nosotros estamos trabajando actualmente, en este año y medio que llevo como concejal, en comisiones para poder ver la actualización del plan regulador. Existen muchas veces estos asentamientos están ubicados en terrenos particulares donde el municipio muy poco puede ejecutar acciones. Sí puede ejecutar acciones a través de su dirección de obra, que lo he dicho en el Consejo Municipal, en tema de cuando no hay permiso de construcción, como se vio muchas veces ahora actualmente en la televisión, donde lamentablemente se van a desalojar algunos lugares, pero no queremos llegar a eso, queremos llegar a un lugar ordenado para poder también tener un control sobre ellos. Si no tenemos control sobre la comuna, cómo va a crecer demográficamente, superficialmente, ya sea también cómo los servicios se van a dar, en este caso, en los lugares más periféricos de la comuna, también afecta a la seguridad. Si, como te dije anteriormente, este tipo de cosas de planificación, de estrategia que la gente no es tan popular escucharla, inciden directamente a su tipo de trabajo. Ahora, en ese aspecto, Alejandro, ¿qué pasa? Porque de alguna forma uno aspira a que el país crezca. Una también de los elementos que se generan complejos, digamos, dentro del ámbito de la economía es que nosotros somos un universo, por así decirlo, un mercado muy pequeño. Por ende, me imagino lo que puede pasar en comunas que también son pequeñas. El que incremente la población no debería establecerse en una dimensión compleja o negativa. Sin embargo, en este caso, por lo que tú nos estás contando, sí lo está haciendo. ¿De qué forma se puede observar quienes llegan finalmente a Quintero también sin entrar en una cosa discriminatoria? Porque también ahí entramos en otro problema. ¿Cómo se va trabajando eso? Porque tú decías que esto no tiene que ver con los concejales, no tiene que ver necesariamente con el municipio, tiene que ver más bien con el core. Pero algo... la extensión urbana, sí, claro que sí. Ellos aceptaron el tema de la extensión urbana. Ellos son los que planifican este tema. Y también con el tema del área vacante. Y ahí no trabajan, no tienen nada que ver con ustedes, ni siquiera se les pregunta, nada. Es que lo que pasa es que cuando se pregunta, yo diría, es que es difícil es más fácil que decir, cuando tú preguntas y tienes preguntas, pero tienes derecho a voz y votos, como se puede decir. Ya. Cuando tú tienes voz y voto, tú puedes tener un poco de incidir en esa decisión. Bueno, cuando tu voz es consultiva en este tipo de cosas de modificación del plan o áreas vacantes, yo diría que cero atribuciones, porque yo puedo decir algo a lo mejor a los cores y tienen otra visión y lo aprueban entre ellos. Por eso digo que es sumamente complicado cuando de un lugar donde no se conoce, se trata de planificar temas que son comunales. Pero sí, en este caso, el municipio está trabajando actualizando su plan regulador y trabajando en temas que yo lo he dicho, y uno de los temas de fiscalización, y yo recalco muchas veces y soy arduo y muchas veces me genero conflicto en la mesa con el tema de los permisos de edificación. Ahora, ahí hay también un elemento que me llama la atención porque un buen argumento uno debería atenderlo. Entonces, finalmente, también nuevamente se genera una especie de pugna de poder, por lo que estoy entendiendo, porque por mucho que yo pueda tener más poder que tú, si es que tú me das un argumento que es atendible y yo no lo escucho porque tengo más poder que tú, hay un problema también de actitud, por así decirlo. ¿Pasa mucho eso en política? ¿Te ha tocado mucho eso? En la política pasa muchas veces eso.
el solo hecho de cuando se quiere instalar una nueva empresa, los municipios son 2 votos de los municipios, Chiquiteo, Puchuncaví, los demás son puros del gobierno, es decir, el gobierno de turno va a poder decidir a través de una votación el uso de votos y los municipios son 2 votos. Entonces, muchas cosas que a nivel central o a nivel país nosotros lo estamos normalizando, que uno cuando estando en política actualmente, como te dije anteriormente, soy nuevo, me he dado cuenta que no es tan bueno como digamos y deberíamos cambiarlo, y para eso necesita voluntad política. Voluntad política no de este concejal, no a nivel local, sino voluntad política, como digo yo, de las personas que están más arriba y que muchas veces llevan 40, 60 años, no sé, 30 años a nivel manteniendo el poder entre ellos mismos. No sé si me entiendo Ahora, en ese aspecto, Alejandro, ¿tu interés es seguir en política? Mi interés es seguir en política siempre y cuando la gente me pida seguir en política. A ver, ¿cómo es eso? Porque también hay una motivación personal, me imagino. No es solamente sí, no, que la gente a uno lo pida, sino yo que también uno de repente tiene formas, digamos, de establecerse en un rol político más consciente. Como te decía hace un rato, yo creo que finalmente todo es política. O sea, yo puedo estar haciendo un programa hiperfrívolo y igual estoy desarrollando una instancia social que permea las cabezas de las personas y estructuran una forma de relacionarme o una forma de ser, digamos, y de hacer sociedad. Pero en tu caso te estáis metido en política. ¿Hay un deseo tuyo o no? Es que cuando uno se ingresa en política siempre tiene que estar con deseo de llevarle tu idea más arriba. Yo siempre señalo lo mismo, pero siempre y cuando tú tengas la noción de que tu gente, es decir, la gente que te conoce, la gente que te quiere conocer, te quiera señalar. Si tú me preguntas personalmente, claro que sí, yo creo que me gustaría seguir, a lo mejor ser concejal o traerme alcalde en la próxima elección, pero todo depende, como te dije anteriormente, de un contexto, familiar, porque siempre yo señalo, yo soy nuevo en política, todo lo pregunta a mi familia, yo tengo un hijo muy pequeño de 8 años, yo fui papá a los 18 años, yo tengo 28 años recién, y siempre le pregunto a mi señora y mi hijo los pasos a seguir, pero si es que la gente en este caso, y yo, tú te dije anteriormente, yo voy a postularme a la reelección, no sé a qué, pero depende siempre y cuando del apoyo en este caso, del grupo cercano, de la gente que quiere apoyarte para poder hacer campaña, porque lamentablemente, no sé si tú debes conocer mejor que yo, a lo mejor, las campañas políticas, como te dije, no me gusta esa campaña que es especialista, y tú tienes que luchar contra eso y tratar de tocar la puerta y explicar a la gente que no una caja de mercadería puede comprar tu conocimiento, y la forma de trabajar mía es que a lo mejor los jóvenes podamos tomar un poco de decisión trabajando con la gente con mayor experiencia. Ahora, en ese aspecto hay un elemento bien complejo porque lo conversábamos hace un rato, Alejandro. Efectivamente, hoy día el mundo político se sostiene en el ofertón. Y finalmente también se frustra mucho a la gente, porque la gente, el político, en vez de escuchar las necesidades de la gente, como que entra ofreciendo cosas que después muchas veces no cumple. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? Porque además está en una zona donde probablemente el ofertón puede ser muy fácil de hacerse porque hay miles de cosas que mejorar. De hecho, tú mencionaste, y me gustaría también que habláramos un poquito de eso, de qué es lo que pasa con los pescadores, que me imagino que tienen restricciones, probablemente el mar está más tóxico que en otros momentos, eso ha mermado la posibilidad de desarrollar la actividad pesquera. Entonces, ¿cómo se configura eso? Cuando tenemos una ciudadanía con poca educación cívica, tú también lo mencionabas y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. ¿Qué pasa ahí? Es que lo que pasa es que es esto, lo que te acabo de decir, nosotros también somos culpables, en ese sentido de que antiguamente en las comunas más pequeñas se traía gente a votar de otro lado a votar a la comuna, se hacía el acarreo político para poder mantener poder, ciertos partidos políticos, la historia, tratan de asegurar cupos de las listas, y eso también afecta a la política comunal y también afecta a la política del país, pero específicamente el asistencialismo a nivel comunal se tiene que tratar de trabajar desde pequeño, no por un elemento que te entrego, que no está en las facultades mías, no voy a ser mejor o peor autoridad. Yo siempre le señalo a la gente lo mismo,
no el que tiene más recursos, el que tiene más capacidad económica para poder a lo mejor ayudarte, y una cosa ayudar. Y cualquier persona que si tuviera recursos ayudaría, pero no que esa ayuda venga condicionada por un voto, porque me tienes que apoyar. Entonces, la gente tiene que tratar de entender que acá la persona que está en cualquier cargo público representa tu voz, representa tus principios y representa quién eres tú y cómo va a cumplir de mejor forma ese trabajo. Yo siempre le digo a las personas, esto es como postular a un trabajo, cuando uno va a postular y te piden requisitos, funciones, y te piden a lo mejor experiencia algunas veces, o te piden a lo mejor tener un postítulo, es lo mismo, pero acá está representando la visión que tú quieres como comuna. ¿Quién se expresa de buena forma? ¿Quién a lo mejor quiere ver a tu comuna de la misma forma que la ves tú, pero a través de trabajo, no a través de cuánto te puedo ofrecer? O sea, a lo mejor de decir, mira, la planificación, por ejemplo, Quintero, en 4 años más, ¿cómo tú lo ves? ¿Y cómo podemos prometer algo que tenga relación con un presupuesto, con algo de recurso real que lo podemos ejecutar? No prometer cosas que no son irreales, que la gente le vuela la perdida en el momento del voto, y después, 3 años después, están quejándose por qué voté por esa persona. Por eso es importante que ustedes, las casas que nos están escuchando, disculpa Jaime que me toma como si fuera conductor, pueda tomar la conciencia y también comprender cuáles son los cargos públicos, cuáles son las funciones. Y ahí es un tema de la familia, del colegio, también de cada uno poder ayudar a esas personas a entender qué rol cumple, cuáles son sus funciones, cumplió o no cumplió, hacer como una pequeña lista de chequeo, sí, no. Y nunca, en ninguna parte de esas funciones está entregar caja mercadería. Insisto, Alejandro, que eso es muy loable y es muy importante cambiar esa forma de funcionar, pero lamentablemente el asistencialismo se ha internalizado fuertemente en el votante y uno se enfrenta con votantes que te podrían preguntar perfectamente, bueno, ¿qué me vas a regalar? ¿Cómo vas a mejorar mi vida en el sentido de me vas a regalar un pollo, me vas a regalar un balón de gas? ¿Qué me vas a regalar concretamente? Y desde ahí hay una especie de compra de voto porque no hay conciencia tampoco de la proyección y del trabajo político de lo que implica. Tenemos hoy día políticos que sostienen su discurso en no ser políticos, lo que también es tremendamente riesgoso porque es un discurso muy populista que sabemos, lamentablemente, tienen mucho arraigo entre la ciudadanía y sabemos que los discursos populistas no tienen ningún asidero. En ese aspecto es bien complejo. ¿Qué se viene de aquí para adelante, Alejandro? ¿Qué se viene de aquí para adelante? En poder desarrollar algunos proyectos que quería desarrollar con alguna junta de vecinos a nivel, a lo mejor con lugares privados, poder ayudarlo en el proyecto. Y a nivel político, como específicamente en trabajar, en visualizar nuestra comuna de otra forma en 3 o 4 años más. Yo estoy convencido que la forma de trabajar es a través de un trabajo multidisciplinario con gente de la comuna, profesionales, donde podamos sacar a nuestra comuna a lo mejor de algunos aspectos que yo en mi visión particular no se está trabajando de buena forma y que se podrían trabajar, darle una vuelta y inyectar nueva energía a nuestra comuna. Es importante eso, sobre todo porque cuando tú estigmatizas a una comuna, estigmatizas también a una población y finalmente le quitas un cierto peso específico. Alejandro, se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerte el que hayas hecho este pequeño paréntesis en tu actividad ahí en Osorno. Agradecerte también que estés en este trabajo y felicitarte por haberte metido en la arena política, que creo que es muy necesario. Y ahí me aprovecho también de hacerle una invitación a todo el mundo que no le tenga miedo a hacer política. Es importante contar con todos ustedes en esto y sobre todo también, si es que no te vas a meter en política, por lo menos cuando votes, vota de manera responsable, no porque te regalen una caja de mercadería. Alejandro, muchas gracias por este contacto. Jaime, muchas gracias. Déjame desearle un mensaje a los quinteranos y a la gente que nos está viendo a nivel país. Lo mismo que acabas de decir tú, que se informe, que se eduque, que se acerque a sus autoridades y que también ingrese en política. Si tú a lo mejor tienes alguna aspiración, todo se puede en la vida con sacrificio, con constancia y con trabajo y honestidad. Eso, Jaime. Muy bien, muchas gracias. Ojalá sigas adelante y que te vaya muy bien.
Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Bien, nosotros terminamos lo personal es político en el día de hoy. Evidentemente la invitación está extendida a que ustedes se atrevan a meterse en política o por lo menos a informarse bien a la hora de votar. Recordar que estamos en un momento bien complejo de fake news, de mucho voto emocional y también de un discurso muy asistencialista y populista. Hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Vota por quien quieras, pero vota responsablemente. Eso es lo importante. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad de Lo Personal es Político y por supuesto los dejo invitadísimos a seguir en la compañía de TVX que tiene programación espectacular. Nos vemos en la próxima oportunidad. Chao.